Dios les bendiga, amados amigos, hermanos que están viendo este video. Les saluda el hermano Manuel Vázquez, pastor de la iglesia Torre Fuerte en la ciudad de Matamoros. Espero que estas palabras que salen de la misma presencia de Dios puedan cambiar tu vida o puedan traerte una reflexión, la cual puede cambiar tu vida y llevarte a la vida eterna. Voy a compartir contigo una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 6, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Con estas palabras, solamente para introducir algo que Dios tiene para tu vida en este momento, para ti quiero decirte que solamente en Dios hay esperanza, que solamente en Jesús hay salvación, y que solamente estando en sus manos puede darte a ti la paz, la seguridad, la confirmación de que Él es real para ti y para este mundo que atraviesa por tanta inseguridad. La gente hoy, la sociedad en la que estamos viviendo, ha llegado a infundir temor. Hay un mundo, una sociedad movida emocionalmente al temor, a la duda, a la inseguridad de su vida. No es más la falta de Dios en el corazón del hombre. Para ti que me estás viendo en este momento, quiero decirte que solamente Dios puede darte la paz, puede darte la seguridad de que eres real. Por lo tanto, es necesario que tú llegues a conocer a Dios a través de su palabra. El hombre y la sociedad de hoy camina insegura. Los temores se manifiestan en la humanidad, en la sociedad, como un punto de partida en el cual los hombres, las mujeres, los jóvenes buscan la salida de esos temores que están en su alma. Para ti quiero decirte, la esperanza está en Jesucristo. Es por eso que todo aquel que le recibe como el Salvador de su vida, Dios se le manifiesta a través de su palabra y le dice en lo que tiene que confiar y en lo que tiene que esperar. Amigo que me está viendo, hay inseguridad en la sociedad. El mundo busca tener seguridad. Corre a los clarividentes, corre a los hechiceros, corre a los brujos, corre a los santeros. Pero déjame decirte en este momento para ti que quizá tu mente divaga en un montón de pensamientos que te pueden infundir o te infunden temor, te infunden pavor, te infunden miedo, te infunden inseguridad. Para ti que me estás viendo, el pueblo de Israel no era algo fuera de lo normal, era una nación, era un país como tú y como yo, que habitaban gentes como seres humanos. Solamente que a Israel, Dios en su misericordia lo visitó a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Dios le muestra a Israel la salvación y la riqueza de su gloria. Pero Israel no lo recibió. Había una cantidad de seguidores a los cuales
Jesús se le manifestó después de que él fue sepultado en esa cueva. Déjame decirte unas palabras claves que por la humanidad los tiene en su corazón y en su mente. El hombre está preocupado por el futuro. Hay una preocupación por el día de mañana. Es que el hombre camina con el afán en su vida. El hombre se afana en esta tierra y como tal hay una inseguridad y el hombre quiere saber el futuro de tal manera que el hombre vive en un mundo inseguro. No, quizás no porque el mundo sea inseguro, sino porque adentro de su corazón le falta Dios, le falta Cristo, le falta el perdón de Dios a través de Jesús. Para ti, déjame decirte, aquellos discípulos le dijeron una pregunta que podría preguntar cualquiera de los que estamos viendo este video. Señor, ¿y el día de mañana cómo lo voy a sustentar en mi vida? ¿Cómo el día de mañana voy a sustentar la carrera de mi hijo? ¿Cómo el día de mañana voy a sustentar a mi esposa? ¿Cómo el día de mañana yo no sé mi futuro? Así está la sociedad, porque le falta Dios en su corazón. Pero en esta hora yo quiero llevarte a las plantas de Cristo, porque Cristo es el que tiene la esperanza, la solución. Él tiene unas manos en las cuales quiere llevarte para que tu futuro pueda estar asegurado en todas las áreas de tu vida. Sea Cristo glorificado. ¡Oh, gloria a Dios! Déjame decirte, amigo que me estás viendo, Israel era una nación esclava por Roma y estaba pasando por ese yugo tan difícil. Todo era pesado para Israel. Por eso los seguidores de Jesús, en su angustia, en su afán, exclaman a Jesús y le dicen: ¿cuándo vas a restaurar? ¿Ya lo vas a restaurar? Jesús contesta unas palabras sabias que vienen directamente del Padre, aleluya, donde dice Santiago que no hay sombra de variación. Dios no cambia, Dios tiene su tiempo, y cuando Dios actúa, no hay nadie que lo detenga. Le contesta a los discípulos: no les toca a ustedes saber lo que el Padre ha puesto en su sola autoridad, pero les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amigo que me estás viendo, hay un regalo de Dios, se llama el Espíritu Santo, que está para todo aquel que le recibe a Jesús en su corazón, para que no más se sienta solo, para que no más pueda hundirse en un pozo profundo, sino para que pueda confiar de que Dios nunca lo va a dejar solo. Él ha prometido dar un don, a un regalo, se llama el Espíritu Santo. Con Él el hombre puede sentirse en sus manos, aleluya. Con Él el hombre puede experimentar que está en sus manos. Con Él puede experimentar el cristiano que está seguro. Con Él puede sentirse el hombre en la tierra más seguro que nada en las preciosas manos de Jesús, aleluya. Él dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo. Sí, mi amigo, es un don de Dios. Es para todo aquel que le acepte en su corazón, para que tú puedas estar en sus manos. No te preocupes por el futuro. Si tú vienes a Cristo Jesús, tenlo por seguro que tú estarás en sus manos. Bendito es el nombre de Jesús. Tu vida futura es tu preocupación. El día de mañana es tu preocupación. El año que viene es tu preocupación. El 2012 es tu preocupación. Tu hijo es tu inseguridad. Oh, en este momento, esta palabra que he compartido contigo es real, es fiel y es verdadera. Y te hacen una invitación para que si tú vives inseguro, para si se te ha acabado la paz, para si quieres saber tu futuro, aleluya, y tu paz, no pueden más estar seguras que en las manos, aleluya, de ese Dios vivo a través de Jesucristo. El Espíritu de Dios se va a mover en tu vida, dice la Escritura, y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Oh, es la seguridad del hombre, Dios a través de Jesucristo, para que el Espíritu de Dios
Dios more en tu corazón y puedas estar en las preciosas manos de Dios. Dice el escritor de los Hechos: y recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén. Habla de un trabajo misionero, habla de un trabajo de discipulado. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo, aleluya, donde el Espíritu Santo es real y se mueve en la vida, en el corazón de aquel que le recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Ya no dejes que tu futuro, entre comillas, pare en las manos de uno que lee las cartas, de alguno que lee el café, de cualquier charlatán, hijo del diablo. Tu vida puede estar en las manos de Dios si tú, aleluya, aceptas a Jesús en tu corazón, y el Espíritu de Dios te dará todo lo que tú necesitas. Sea bendito el nombre de Jesús. Para ti que estás pasando por tu vida emocional tan difícil, que piensas mucho, para ti que estás pensando si tu esposo un día va a volver, tú estás pensando en tu mente, mi esposo irá a volver algún día. Mira, ese futuro tiene que estar en las manos de Dios, aleluya, y Dios nunca va a fallar. Él promete estar contigo hasta el fin, aleluya. Quiere decir que tu futuro está en las preciosas manos de Dios. Él va a extender el futuro en tu vida, aleluya. Solo requiere que tomes la decisión de aceptarle en tu corazón. Recíbele en esta hora, amigo. Dile: yo te recibo como mi Salvador de mi vida. Gracias, porque en esta hora me sentía el más inseguro, el más miserable de la tierra, pero hoy he aceptado a Jesús. Dile: te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida, dile, y yo puedo estar allá en el cielo con Cristo. Dile, amigo, que me estás viendo, dile, hermano, si no estás seguro de tu salvación, Cristo Jesús es el autor de la salvación, y el Espíritu de Dios te traerá la paz y la convicción de que tú eres su hijo. Sea bendito Dios. Dile: te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amigo, hasta pronto. Manuel Vázquez Rubio te saluda.